Ese es un libro. Ese libro se llama Desarrollo del talento en el puesto de trabajo. Entonces iniciamos con el prólogo. La profunda experiencia de profesionales dedicados a la enseñanza, de hecho, es posible la elaboración de este manual. Se caracterizan por el honor y conocimiento sobre las necesidades del alumnado, por el uso de innovadoras metodologías de aprendizaje, así como por aplicar diferentes técnicas de motivación, garantizando de ese modo el éxito de la formación que imparte. El propósito de ese manual es el de ser guía útil para el aprendizaje, siendo eminentemente práctica y didáctica. La estructura del manual en módulos, temas, epigramas facilita la comprensión de los contenidos que pueden estar apoyados por ilustraciones, esquemas, resúmenes, bibliografías y glosario. Además, también pueden incluir diferentes textos, cuestionarios de evaluación, actividades o casos prácticos en el objeto de que el alumno asimile los conceptos teóricos prácticos del curso. Para lograr la calidad educativa se ha precisado el asesoramiento pedagógico profesional de la enseñanza y expertos conocedores de cada una de las disciplinas, con el objeto de que el resultado final sea óptimo, el más apropiado a las necesidades educativas. Desde la humildad del formador queremos aportar a este apasionante mundo en el que vivimos, caracterizado por profundos cambios tecnológicos de mentalidad, actitud ante los acontecimientos, herramientas que faciliten la adaptación a un futuro acondicionado al cambio continuo. Por último, agradecer la colaboración de todos los que acompañen este proyecto, sin la cual eso no habría sido realidad. Tenemos acá el glosario. Principales teorías sobre el talento humano en el ámbito laboral, ahora es la metodología del talento, liderazgo positivo, negativo, compartido y demás. Unidad, conceptos claves y teorías sobre el talento y la creatividad humana, bases psicosociales de la creatividad y la innovación. Entonces está introducción a la creatividad, pensar en forma creativa, el proceso creativo, la innovación, herramientas creativas, modelos creativos. Empezamos con la inducción a la creatividad. La creatividad ha cobrado gran importancia en los últimos tiempos, adquiriendo un amplio contenido significativo. El concepto creatividad abarca toda clase de actividades, producciones humanas, principalmente en el ámbito artístico, científicos, técnicos. Todos queremos ser creativos, pero pocos saben definir qué es creatividad. Podemos adelantar que es un fenómeno profundamente complejo, dinámico e integrador de nuestros procesos mentales, que involucra simultáneamente factores perceptivos, cognitivos y emocionales, y que a su vez suelen describirse en términos de pensamiento creativo, habilidad de solución de problemas, innovación e imaginación, teniendo resultados diferentes en cada persona y en cada campo de aplicación. Se manifiesta en diferentes ámbitos del conocimiento: bellas artes, humanidades, diseños, ciencias, tecnologías y demás. Además, se asocia a pensar y percibir de manera única, original, novedosa, la cual es útil y bien valorada socialmente, incluyendo producir algo nuevo, ampliar o transformar un conocimiento, un producto o servicio. Hay muchas definiciones de creatividad según la Real Academia Española. En su diccionario de la lengua española se define la creatividad de forma enérgica como facultad de crear, capacidad de creación. Por otra parte, el diccionario de Oxford define el mismo término en inglés: uso de la imaginación e ideas originales para crear algo. Entonces, el autor o persona creativa, el producto o resultado creativo, el proceso creativo, el aspecto sociocultural, situaciones, ambiente. Debemos admitir que un resultado creativo puede ser obtenido por una persona poco creativa en una acción al azar, aplicando técnicas, métodos adecuados en su proceso creativo, y por lo contrario, personas con alta capacidad creativa pueden fracasar en sus resultados por no aplicar técnicas y métodos adecuados. Además, la historia está llena de ejemplos de creadores que no tienen reconocimiento social hasta años después de su muerte. Por tanto, una idea creativa lo será no solamente por sus particularidades, sino la función del momento, el contexto en el que tenga lugar. La creatividad como fenómeno complejo que es, no solo abarca las características de un objeto de idea, sino también las características de una persona, las de una forma de actuar, trabajar, proceso y de unos entornos que favorecen la generación de ideas. En resumen, la creatividad de una persona reside en la combinación de una actitud, un conjunto de actitudes o una forma de trabajar a través de un compuesto de reglas, técnicas y métodos. La sociedad, a través de sus aspectos, materia particular de técnicas y métodos que se trate, evaluará determinadamente el valor social que se otorga al autor de sus obras. Es decir, una definición precisa y completa debe considerar para obtener con la proveniente existencia de su fuerza provocadora de emociones en otros entornos no artísticos, científicos, pedagógicos, cotidianos, etc. Esa creatividad se comprende en la sorpresa que genera una idea y la virtud del dar respuesta a alguna necesidad, que se ha planteado en distintos criterios para resolver si una idea es creativa o no, o sea, da respuesta a alguna necesidad. Pero solo hay acuerdo respecto a los dos básicos: originalidad y adecuación. La originalidad hace alusión al grado de novedad de una idea. En contraste, la adecuación exige que la idea responda a la demanda
eso es lo adecuado, situaciones a las que tiene lugar. De ese modo, no todo lo original es creativo, puesto que puede ser solamente extravagante o absurdo, pero que una idea o producto innovador sea creativo, debe responder a una necesidad, soluciones a un problema o satisfaga alguna cuestión. En esencia, incluir un criterio de innovación en criterios adecuados es fácil de valorar en ámbitos académicos o científicos, pero mucho más complicado es manifestarse en un entorno laboral. La creatividad es un bien social, personal, deseado, denostado al mismo tiempo. Se utiliza en términos de manera habitual y coloquial, aunque está más ligado a la desestabilidad social que al propósito de desarrollarla. Anteriormente a los creativos se los llamaba genios, ingeniosos, sabios, inventores o talentosos. La palabra creatividad nos sugiere originalidad, aventura, novedad, transformación social, tecnología, genio, curiosidad, sentido del progreso, éxito, prestigio, solución de problemas, descubrimiento de alternativas de nuevos caminos para llegar a un fin, fantasía. Es lógico que por estar de moda las organizaciones quieran emplear a personas creativas, innovadoras, con talentos dentro de sus empresas, pero para que eso suceda, deben generarse el nivel interno de las condiciones idóneas para que ocurra esa explosión y trabajar en un modelo organizativo tendencia al desarrollo de esas competencias en sus trabajadores. Muchos son los mitos asociados a la creatividad, envolviéndose en un mal misterioso que no hace sino alejarla de los procesos psicológicos normativos al alcance de cualquier persona. Es decir, ¿se nace creativo o se educa a hacerlo? Ese manual pretende despejar alguna de esas dudas, tratando de aportar evidencia, sobre todo en la herramienta que permite desarrollar en cualquier persona interesada en su capacidad creativa y un propósito, el talento que debería haberse convertido en la piedra angular de la educación temprana de todos los ciudadanos. El concreto de nuestro empeño en realizar aportaciones dirigidas al desarrollo de esas competencias, modos de gestión creativas y el talento en el ámbito laboral, en muchas más en la actualidad que cada vez resulta más evidente desde el punto de vista científico, la positiva vinculación entre la creatividad y la gestión del talento en el trabajo es el bienestar subjetivo y la felicidad del trabajador que es capaz de desarrollarlas. En resumen, podemos decir que la creatividad es una forma de ser, pensar y sentir que nos ayuda a trabajar y expresarnos de una forma diferente y que posibilita la producción de ideas novedosas, adecuadas en cualquier ámbito de actividad humana e indudablemente también en el entorno laboral. Todos tenemos potencial creativo. No solo los grandes artistas como Miguel Ángel, Picasso, Mozart, creadores de nuestros tiempos como Einstein, Steve Jobs, Bill Gates. En muchos casos, cualquiera de nosotros hemos desarrollado actos creativos en nuestros entornos más cercanos. Y aunque no seamos conocidos con millonarios como ellos, existe una creatividad genial y otra creatividad personal más común y mundana que nos permite solucionar problemas cotidianos. Los procesos psicológicos que están en la base de dos de los mismos. La creatividad no es exclusiva en genios, ya que cualquier persona puede poseer capacidad creativa. Y una virtud de ello es creativo aquel que desarrolla algún aspecto de su potencial. Eso no significa que todos seamos igual de creativos ni que lo hagamos todo igual. Cada individuo tiene sus propios talentos naturales que debido a su perfil de su potencial en las diferentes áreas de su vida. El talento natural, al igual que el aprendizaje, también necesita esfuerzo y entrenamiento para desplegarse. Por consiguiente, es creativo aquel que es consciente de su potencial y decide invertir tiempo y esfuerzo en desarrollarlo. Cuando somos creativos cuando hacemos aquello que nos gusta, aunque requiera un esfuerzo, cuando actuamos movidos por el disfrute de hacer algo, por las sensaciones que experimentamos durante la actividad, es decir, actuamos a través de motivaciones internas y no por motivos externos. Nos atrae las actividades que conectan con nuestros talentos personales, aquellos que nos están bien y que ya sea escribir, ya sea pintar, bailar, diseñar o relacionarnos y que podemos conseguir niveles de excelencia cada vez mayores, lo que incluye directamente en el aumento de nuestra motivación. En esta actividad somos creativos cuando estamos motivados con lo que hacemos y las presiones del entorno nos afectan, tiempo, expectativas sociales y demás. En este sentido, la diferencia individuales unidas a factores de personalidad son amplias, ya que el nivel de expresión externa es una precisión subjetiva. Así somos creativos cuando nos permitimos serlo. En primer término, por la decisión consciente de esfuerzo y trabajo, y por otro, cuando somos capaces de vencer nuestros propios miedos e inseguridades consiguiendo salir de la zona de confort. Por muy fuertes que sean las presiones del entorno para no crear, no arriesgar o no destacar, no son nada en comparación con nuestros propios límites y ataduras. En consecuencia, la inteligencia emocional cobra protagonismo en momentos concretos del desarrollo creativo, dotándonos de la conciencia y control de nuestras propias emociones para una gestión satisfactoria y positiva de las mismas.
La creatividad es un proceso largo y heterogéneo que no empieza ni acata tan solo generando ideas sorprendentes, ni tampoco se basa en un único momento de inspiración cercana de éxtasis. Cualquier lugar es bueno para ser creativo. El trabajo, la casa, la escuela. La creatividad necesita un ambiente favorecedor que posibilite y estimule a jugar con las ideas. Estirarlas, manipularlas, abrirlas, embrujarlas como hace un niño con un muñeco de tela para aprender sus posibilidades y sus límites, igual que lo hace con lo del mundo adyacente consigo mismo. Pero la creatividad necesita tiempo para realizar esa búsqueda de investigación, ese juego. Solo unos pocos trabajos brindan a sus empleados la posibilidad de ser creativos, perdiendo gran potencial como grupo humano, empresa u organización. Igual sucede en el entorno familiar, educativo, deportivo. La creatividad necesita estímulos de la que lo provoquen y lo inciten. Esos estímulos pueden llegar a ser exterior, lecturas, conversaciones, consejos, experiencias, en lo que el interlocutor le interesa, motivaciones, curiosidad. La creatividad se cultiva mejor en un terreno preparado para ello, indicado y mejorable, de forma que un ambiente rico y diverso, pero que no sea capaz de trasladar retos y desafíos en sus miembros, permite el acomodamiento y debilita la creatividad. En cambio, un ambiente pobre en estímulos, incluso hostil, puede servir incentivo para el esfuerzo y motivación de personas en busca de salidas creativas de las situaciones. En suma, siendo clave la riqueza de sus recursos, variedad de estímulos y experiencias que otorgan un entorno determinado, lo que realmente es importante es cómo eso reta e incita a la superación. Pensar de forma creativa. Utilizamos una serie de procesos psicológicos básicos del ser creativo. Estos procesos son comunes en todos los seres humanos, llevándonos a resultados extraordinarios y sorprendentes, y aunque sean respecto a ideas que nosotros mismos tuvimos en el pasado, la creatividad, implica un proceso largo. Entonces, no solo supone pensamiento diligente, imaginación, responsable de la originalidad de las ideas, sino también pensamientos convergentes, de análisis críticos, responsables de su adecuación. Según cada momento del proceso creativo será protagonismo un tipo u otro de pensamiento. No obstante, la creatividad no es solo pensamiento. Hay que considerar que es un fenómeno complejo, multidimensional, consecuencia de la interacción dinámica entre componentes intelectuales, como lo son la identificación de problemas, la definición, el pensamiento analítico, el pensamiento conceptual, el componente afectivo, personal, como los componentes emocionales, la habilidad social y los rasgos de personalidad. La clave para la creatividad está en esos componentes afectivos, ya que si creemos que podemos ser creativos, conseguiremos serlo. Al conocer nuestras virtudes y limitaciones al trabajar y desarrollando unas compensando las otras, utilizar estrategias y técnicas de pensamiento que maximicen la posibilidad de observar y comprender de otra manera la realidad, los problemas y los proyectos, el tolerar el riesgo, la ambigüedad y la inseguridad de la meta desconocida, al ser persistentes y tenaces ante el fracaso, al conocer y expresar nuestras emociones, etc. Esos procesos se conectan íntimamente con la capacidad de autoanálisis, la percepción de autoeficacia, las atribuciones causales, el denominado locus de control y el autoconcepto. Entender la creatividad como un fenómeno complejo significa valorarlo como un resultado de múltiples interacciones que lo hacen posible y al mismo tiempo lo condicionan. Desde diversos enfoques psicológicos se ha intentado argumentar y responder a la pregunta ¿por qué somos creativos? Además de considerar los distintos procesos psicológicos complejos para poder responder a ese interrogante, hay que saber que somos creativos porque nuestra naturaleza es creativa, porque por necesidad adaptativa ante los problemas que van surgiendo y que no se resuelve con viejas acciones o respuestas, e indudablemente porque la creatividad nos hace sentir bien. ¿Por qué somos creativos? Porque nuestra naturaleza es creativa y por ende nos hace sentir bien y no acomodarlo a nuevos o viejos parámetros. La creatividad es una cualidad inherente al ser humano. Los niños no pueden evitar ser creativos. Observan, exploran, curiosean, se mueven, buscan información, preguntan y no se detienen ante un fracaso y se oponen de inmediato para volver a la exploración creativa de su entorno. A nivel actitudinal, la creatividad adulta se parece mucho a la creatividad infantil. Cualitativamente, la creatividad adulta es superior, ya que incorpora criterios de atención y la exigencia del entorno en el que tiene lugar, siendo menos egocéntrica y más flexible que la infantil. Entre las dos etapas creativas existe un puente, un periodo crítico que no todos salvan y que muchos fracasan. Para la mayoría, el periodo más creativo de la vida sucede en torno de los 5 años. De adultos podremos ser creativos si conservamos parte de las pautas afectivas de la creatividad infantil. Es decir, conseguiremos a pesar del periodo evolutivo crítico de la creatividad. Entonces, balance positivo. En este punto, los responsables directos en el entorno.
familiar, educativo. En este periodo se conquista la adecuación y el objeto de que la creatividad no se diluya en extravagancia o excentricismo. En esta etapa se aprenden pautas de pensamientos que faciliten o dificultan la creatividad. Se perfilan características de personas y estrategias para gestionar la propia vida emocional que hará incrementando la creatividad anterior y ambiguarla. La creatividad es fuente de bienestar y felicidad, puede convertirse en un vehículo para el desarrollo personal y una vía de intervención para la prevención y promoción de salud personal y laboral. Cuando hablamos del proceso de pensar creativamente, solemos diferenciar entre pensamiento convergente y divergente. Esta clasificación de pensamiento fue llevada a cabo por Guilford. El pensamiento convergente se mueve en una única dirección, busca una respuesta convencional y determinada, es una vía fija de pensamiento y estrecha, está bien estructurada y lógica que se divide en pasos sistemáticos y suelen encontrar una única solución a los problemas que lo generan. Suelen ser conocidos. También pueden llamarse pensamiento lógico, convencional, racional y vertical. Es mejor solución para resolver problemas que afrontan siempre con nuevos, no tienen patrones de resolución, así puede dar gran cantidad de razones posibles sin tener una única correcta en pensamientos libres, desordenado, imaginativo y no puede seguirse de manera lógica. Ese tipo de pensamiento tiende a ser más el concepto de creatividad y fue llamado por Bono pensamiento lateral. Aquí se encuentra. La creatividad productiva puede ser llamada divergencia controlada. El pensamiento creativo es un tipo de pensamiento divergente para que se adapte a la realidad. La creatividad es una síntesis de los dos tipos de pensamiento, convergente y divergente. El proceso creativo inicia con una secuencia lógica, enfocada, el problema de manejar racional convergente. Esto garantiza, por un lado, que el problema de solución se mire desde los puntos de vista posibles, mientras que, por otro lado, divergente, las personas se deshacen de esas formas usuales de conducta. Esa segunda fase se puede describir como el proceso creativo en sí, que ocurre la transferencia a nivel racional, intuitivo, creativo, convergente. Fundamento fisiológico de la creatividad. El pensamiento original es un proceso mental que nace de la imaginación. A nivel empírico, no hay datos concretos del modo con que diferencian las estrategias mentales entre el pensamiento convencional y el creativo, pero la cualidad de la creatividad puede ser valorada como resultado final. La creatividad también se desarrolla en muchas especies animales, sin embargo, parece que la diferencia de competencias entre dos hemisferios cerebrales es exclusiva del ser humano. En la mayoría de las especies existe una gran dificultad para apreciar la creatividad animal y sus cerebros diferentes. Es decir, sí podemos apreciar la creatividad con mayor facilidad en las diferencias de comportamiento entre individuos y animales, sociales, cantos, cortejos, construcciones de nidos, uso de herramientas, por ejemplo. Entonces acá aparece tecnología, soy científico, matemático, o sea, el lado izquierdo. El lado derecho, digamos, es parte creativa, espíritu libre, pasión, gusto, el sonido de la risa, franca, movimientos, colores. El otro es lineal, analítico, palabras, orden, lógico, exactamente quién soy. En las últimas investigaciones sobre el cerebro, los expertos de investigadores establecen diferencias entre hemisferio izquierdo y derecho del cerebro, fundamentado que tienen diferentes funciones. Mientras el izquierdo es responsable del pensamiento lógico, dirigido a secuencial, como idioma, las palabras, sea la parte analítica de nuestro pensamiento, y el hemisferio derecho responde a la vía del pensamiento simultáneo, libre, extremada, es el pensamiento creativo. Como ya hemos expuesto en la introducción de la creatividad, esto no depende entre individuos, sino de características excepcionales, sino que resulta de una constelación de particulares de características personales, habilidades cognitivas, conocimientos técnicos, circunstancias socioculturales, recursos, experiencias. La creatividad es una de las fortalezas del carácter de la psicología positiva, es decir, es uno de los rasgos valorados en nuestro carácter que puede ayudarnos a tener vidas más satisfactorias y felices. Entonces, las personas creativas es aquella capaz de producir ideas, comportamientos que son originales, nuevos, sorprendentes o inusuales, que además que supongan una contribución positiva en su propia vida, o en particular a la vida de las personas. En general, para ser creativo no basta con tener una idea original, sino que también debe ser adaptativa. Desde el punto de vista fisiológico, la información que existe sobre la creatividad parece ubicarla en el hemisferio derecho. La explicación considera que una de las posibles fases fisiológicas de la creatividad es el desarrollo de niveles jerárquicos de inclusión asociados a la actividad de circuitos convergentes. Se postula que la creatividad en alguna medida se relaciona con la comunicación entre los dos hemisferios. En la actualidad se está relacionando estudios que dedican un interés especial en el sistema de activación ascendente, que parece estar implicado en los procesos que dan paso a la creatividad. En el desarrollo de la creatividad existen crecientes que prueban que muestran que es posible desempeñar mejor tareas con la toma de decisiones y soluciones de problemas. Se pueden enseñar reglas abstractas de lógica y razonamientos y aprendizajes que mejoran la forma de razonar las causas subyacentes de los sucesos de la vida.
cotidiana. De ahí es que se ha desarrollado una diversidad de estrategias, sobre todo en las áreas educativas. Por un lado, en el medio ambiente, en los niños más creativos son los que se expresan con mímicas, dibujos o representaciones, y por otro lado, en la formación de la personalidad, educando la percepción, la autocrítica, la disciplina, que son algunos de los rasgos de las personas más creativas. Rasgos personales esenciales para la creatividad. Según las últimas investigaciones, existen 6 rasgos de personales esenciales para la creatividad: la inteligencia, el conocimiento, los estudios de pensamiento, los atributos de la personalidad, la motivación, el medio ambiente. Profundizaremos a continuación en los datos más importantes sobre ellos. Rasgos de personalidad. La creatividad es un conjunto de actitudes ante la vida que involucra cualidades no solo de carácter intelectual o cognitivo, sino también emociones sociales de carácter. Los estudios realizados bajo el enfoque del rasgo que suelen coincidir y que las personas que juzgamos como creativas tienen algunas características comunes. Entre los rasgos y elementos cognitivos y afectivos que se les atribuye destacan las siguientes: cierta tendencia al riesgo, inconformismo, capacidad crítica, curiosidad intelectual, gusto por la soledad o el establecimiento de reglas nuevas, independencia de juicio, capacidad de decisión, tolerancia a la frustración y a la ambigüedad, fineza de percepción, capacidad intuitiva, imaginación, autoestima, libertad, pasión, audiencia, profundidad y tenacidad. Esos son rasgos y elementos cognitivos y afectivos que se le atribuyen. Hay muchas excepciones, pero resulta curioso comprobar que el individuo creativo tiende a ser introvertido. Necesita periodos largos de soledad y no suele tener tiempo para elementos triviales de la vida cotidiana o relaciones sociales. Eso, combinado con que son seres enormemente intuitivos y están más interesados por el significado abstracto del mundo exterior que por su sujeción sensitiva. Los individuos creativos muestran frecuentemente dificultad para relacionarse con las demás personas y suelen evitar los contactos sociales. Poseen inclinación a considerar que el resto de las personas no tiene la capacidad, así como tendencia al dominio sobre los demás, alejándose de establecer relaciones humanas en un grado de igualdad. Con el fin de aclarar los rasgos de personalidad propios de las personas con habilidades creativas, Louis Marr, profesor de Escuela de Negocios de Noruega, realizó en el año 2011 una investigación sobre este perfil de personalidad. Martin utilizó los rasgos de personalidad en un total de 491 sujetos. Ese grupo estaba compuesto por 70 artistas, 48 alumnos de la Escuela de Marketing, profesores y estudiantes de distintas universidades. El estudio se determina que 7 rasgos distintivos en las personas con capacidades creativas. Entre las características eran identificables un mayor desempeño en la faceta académica o laboral, pero fue una sorpresa encontrar rasgos que sugerían carencias en algunos aspectos de la persona, como las relaciones interpersonales. Orientación asociativa, inteligencia conectiva. Las personas creativas tienen una gran imaginación, riqueza de ideas, alta capacidad de compromiso en el desarrollo de las mismas, pero deambulan entre realidad y ficción. Originalidad. Los individuos creativos se resisten a las reglas y convenciones. Su naturaleza les lleva a rechazar clichés sociales, convenciones de normas, muestran rebeldes, sienten necesidad de actuar de forma personal según sus propios criterios. Compromiso y motivación. Los sujetos creativos disfrutan llevando a cabo sus planes, retos, sienten la necesidad de enfrentarse a tareas difíciles y situaciones complicadas hasta que resuelven sus metas, y con una actitud innovadora, teniendo la capacidad de permanecer en el estado de flow. Ambición. Son personas que necesitan influir en los demás, ser el centro de atención y obtener reconocimiento y prestigio social, y eso los motiva a superarse y a querer demostrar su valía. Flexibilidad y holismo. Los sujetos creativos tienen la capacidad de entender los diferentes aspectos de los problemas y situaciones, encontrando soluciones opcionales, creativas e ingeniosas. No son de pensamiento cerrado, sino que logran combinar con éxito distintas técnicas, habilidades y conocimientos, siendo capaces de crear herramientas, piezas artísticas de gran valor. Inestabilidad emocional. Son individuos que experimentan emociones negativas, cambiantes, fluctuantes en su estado de ánimo. Suelen relacionarse esos síntomas con problemas de confianza en sí mismos. Baja sociabilidad. Tienden a comportarse como sumamente críticos, a ser poco considerados con otras personas, obstinados, encuentran fallos y defectos en ideas ajenas y en otras personas. Parece ser que entre todos los rasgos que favorece el pensamiento crítico, la inteligencia conectiva y asociativa, que se relaciona con el ingenio y la flexibilidad, asociada a la capacidad de proyección y visión, son las características más determinantes para el desarrollo de la personalidad creativa. Es decir, es la inteligencia conectiva y asociativa, al ingenio y la flexibilidad. Las otras 5 características describen inclinaciones emocionales y factores motivacionales que influyen en la creatividad o que despiertan el interés por la creatividad. Según Martínez, el problema está en las carencias que el pragmatismo en sus acciones y en la interacción. Las personas creativas parecen estar bastante liberadas de prejuicios y convencionalismo, y no les interesa que las otras personas piensen de ellos. Tienen poco respeto a las tradiciones y reglas establecidas, tampoco lo tienen la autoridad en referente a su campo de actividad, por lo que prefieren fiarse en sus propios juicios. Los valores creativos a menudo puntúan alto en el test de feminidad, lo que indica que tienen mayor sensibilidad y son más conscientes de sí mismos, más abiertos a experimentar las emociones y la intuición que el hombre medio de la cultura.
a experimentar las emociones y bla. Esos individuos prefieren la complejidad, pero necesitan planear las estrategias hasta lograr sus ideas sean aceptadas e impulsadas. Suelen contagiar a otros con sus planes, aunque luego no se comparten de forma adaptativa en el trabajo en equipo. Entre los individuos con personalidad creativa se puede distinguir grandes rasgos. Dos grupos diferentes, el artístico y el científico. Las características fundamentales son las mismas en ambos grupos, aunque el artista está más dado a lo científico, expresa su inconformidad tanto en su vida como en su trabajo. Los dos grupos tienden incluso a ser más estables emocionalmente que las personas corrientes, y cuando esto no sucede así, su inestabilidad se manifiesta en forma de ansiedad, depresión, recelo social, excitabilidad con 4 parecidos a una neurosis desarrollada. Entre el artista, el escritor, el genio, en ocasiones se relaciona y se confunden con la locura, ya que estas personas se manifiestan bastante a menudo con neurosis graves, adicciones, alcohol y diversas formas de locura, inteligencia y capacidad de trabajo. Las personas etiquetadas como creativas suelen ser trabajadoras y muy constantes. Durante años suelen empeñarse en dominar un ámbito de especialización concreto, lo que les hace disponer de habilidades relevantes en dominio de actuaciones concretas. Por ejemplo, poseen conocimientos precisos de paradigmas, teorías, técnicas, corrientes de opinión. La inteligencia es el componente necesario para adquirir conocimientos y habilidades, pero no es suficiente para garantizar resultados creativos. Para ello, es necesario poseer otras habilidades relacionadas con el estilo de trabajo, como la habilidad para mantener el esfuerzo durante largos periodos de tiempo, la habilidad para abandonar estrategias no productivas y temporalmente apartarse de los problemas persistentes. No existe mucha relación entre creatividad y coeficiente intelectual. Por tanto, no es incompatible ser altamente creativo y tener una inteligencia normal, o incluso poseer una gran inteligencia y carecer de capacidad creativa, si bien resulta indispensable contar con ciertos niveles de inteligencia superior para ser creativo. Los hechos muestran que un buen número de personas de inteligencia moral promedio hacen gala de ideas ingeniosas y creativas. Según los investigadores, el sujeto inteligente practica un pensamiento convergente, es decir, en un solo sentido, pues se esfuerza para hallar soluciones correctas a un problema, y solo una, mientras que las personas creativas ejercen un pensamiento divergente. Esto es más allá del usual y se esfuerzan en producir más de una solución al asunto o dilema concreto. Motivación. La motivación es un componente elemental para la creatividad. Incluye actitudes positivas hacia la tarea en concreto y razones suficientes para emprenderla en unas condiciones determinadas. La presencia de recompensas externas o internas es clave para la motivación. Para poder ser más eficaces en cuanto a nuestra creatividad, la motivación debe ser orientada a la tarea en lugar de los objetivos y debe ser intrínseca en lugar de extrínseca. La motivación intrínseca al realizar una tarea hace que más probables los resultados creativos, mientras que la motivación extrínseca disminuye la probabilidad de resultados creativos. Algunos profesionales hablan del esfuerzo discriminado para subir la autoestima, pero esto puede tener consecuencias negativas en el balance de creatividad. En primer término, dado que interrumpe la concentración necesaria para desarrollar algo. En segundo término, porque incrementa la visibilidad de las recompensas externas, disminuyendo la motivación intrínseca. Enumera tres componentes personales, internos necesarios para la creatividad, conocimientos relativos del dominio, que pueden ser habilidades técnicas de dominio del conocimiento de los hechos, habilidades de pensamiento, habilidades de creatividad relevante, conocimiento condicional y de procedimientos, la motivación de tareas, actitudes y autopercepciones. Las personas son más creativas cuando se motivan por una pasión o por un interés. Entonces aparece experiencia creativa, motivación y habilidades de pensamiento. La motivación es una unidad concreta y personal para llevar a cabo un comportamiento dirigido a un objetivo. Por tanto, la orientación a la motivación es un rasgo y un estado. De acuerdo con Amberley, como rasgo, la motivación comprende la propia innata de agrado o desagrado para ciertas actividades. Debido al temperamento, personalidad, experiencias previas, la gente tiende a ser más creativa en las cosas que disfruta y les gustan. Como estado, la motivación puede ser intrínseca o extrínseca. Como rasgo tiende a ser relevante o duradera, mientras que como estado es más influenciado por el entorno social. La motivación intrínseca es la motivación para trabajar en algo fundamentalmente por su propio bien, porque es agradable o satisfactoria, desafiante o de otra manera cautivante. Mientras que la motivación extrínseca es una recompensa externa, la motivación para trabajar en algo fundamentalmente porque es un medio para un fin. El principio general para la elaboración de su teoría es que la motivación intrínseca es conducente a la creatividad, mientras que la motivación extrínseca controla es perjudicial, pero la motivación extrínseca, informacional o facilitadora puede ser conducente con los niveles de motivación intrínseca más altos. La motivación para la creatividad es importante, ya que impulsa a la persona a perseverar en la solución de problemas, pero afecta a ciertos rasgos de personalidad de la manera distinta. El efecto de recompensa de la motivación intrínseca o extrínseca es complicado y varía según las circunstancias y funciones de la percepción de cada persona. Una tarea puede cambiar de intrínseca
a extrínseca, si se percibe solo como un medio para obtener recompensas. Ambilit, su estudio específicamente que la motivación que surge de nuestro interior es la que nos influye positivamente en el proceso creativo. Eso no quiere decir que la motivación extrínseca sea perjudicial. Por ejemplo, el dinero. Si no seremos más creativos por recibir dinero, es decir, no seremos más creativos porque nos paguen por ser creativos, lo que nos gusta hacer. De ahí es que se deriva que en el proceso creativo influyen factores, disposiciones cognitivos sociales que nutren los tres componentes que integran el modelo. Habilidades relativas del dominio. En esta se encuentra conocimiento sobre el dominio, habilidades técnicas, talentos especiales y relativos al dominio. Depende de habilidades cognitivas, percepciones motoras, educación formal e informal. Los procesos relativos de la creatividad incluyen el estilo cognitivo apropiado, conocimiento explícito, generación de nuevas ideas, estilo de trabajo conducente. Depende de el entrenamiento, experiencias de generación de ideas, características de la personalidad. La motivación por la tarea incluye actitudes hacia la tarea, percepciones o la propia motivación para emprender la tarea. Y esto, la motivación por la tarea, depende del nivel inicial de la motivación intrínseca, es decir, la motivación para trabajar en algo fundamentalmente por el propio bien, porque es una tarea que es agradable, que es satisfactoria, que es desafiante o de otra manera que es cautivante. Entonces, presencia o ausencia de conocimientos extrínsecos, habilidades cognitivas, depende también de las habilidades cognitivas que tenga la persona, el individuo para minimizar todas las cosas externas que suceden. Habilidades relativas, el dominio expertise. Constituye el rango complejo de la respuesta posible del individuo, puede ser vista como sendero cognitivo a recorrer la búsqueda de una solución. Los procesos relativos de la creatividad, donde reposa el extra para el desempeño creativo, basado en los hallazgos encontrados en estudios de creatividad, tanto de psicología cognitiva como de la personalidad. Motivación por la tarea, subrayando el protagonismo de la motivación intrínseca en el desempeño creativo. Sostiene también que en el ámbito organizacional es sobre este componente donde se deben ponerse los esfuerzos porque es el único que realmente puede ser influenciado en el corto plazo. Otros investigadores han señalado que la motivación puede ser influida por otras condiciones diferentes a la recompensa, como por ejemplo factores sociocognitivos, como la competencia, la libre determinación, pueden aumentar o disminuir la motivación. La motivación intrínseca se puede reducir si la recompensa es para participar o realizar una tarea, ya que disminuye la autodeterminación. En cambio, si la recompensa es para cumplir un estándar predeterminado de calidad, no la conduce necesariamente, aunque la autodeterminación puede disminuir y la percepción de competencia aumenta al mismo tiempo. Superdotación y creatividad. Las investigaciones realizadas sobre la relación entre la inteligencia creativa han impulsado una línea de investigación dentro de los estudios de la superdotación que contribuyen a enriquecer los conceptos de superdotación. Hay cuestiones claves que resolver sobre si la creatividad es una condición para la superdotación o puede ser integrada de alguna manera para el concepto de superdotación o si puede ser explicada a través de los mismos modelos de teorías. Algunos de los trabajos actuales favorecen la inclusión de la creatividad dentro del concepto de superdotación como lo llevaba a cabo Florent Flan, principalmente durante la década de los 80. La creatividad simplemente consiste en conectar cosas, como lo dijo Steve Jobs. Según Clifford, en 1980, la creatividad puede ser incorporada en el concepto de superdotación en dos sentidos. La creatividad como una dimensión de la inteligencia puede usarse como criterios para la identificación y educación de superdotados. En ese sentido, describe dos categorías de superdotación. Por una parte, en un test de la capacidad cognitiva, este tipo de medidas es más fácilmente evaluable, de ahí que utiliza con frecuencia la selección de ciertos estudiantes. Aunque hay correlación positiva entre la puntuación del coeficiente intelectual a nivel escolar, no se puede concluir que las puntuaciones de los test serían los únicos factores que contribuyen al éxito en la escuela. Por otra parte, la creatividad Brownspoon, superdotación ligada a la producción creativa y que tiene gran impacto social, donde se enfatiza el uso de la aplicación de la información y los procesos de pensamiento de forma inductiva, integrada y orientada a la resolución de problemas reales. Este tipo de trabajo posee relevancia personal en el estudiante e incrementa los niveles altos de actitud e investigadora. La creatividad como un tipo de superdotación o talentos específicos, el paso de la superdotación al talento se convierte en un mayor diagnóstico orientado por las diferentes habilidades humanas, desplazando los criterios psicométricos utilizados para identificar y educar al alumno superdotado. Algunos autores como Cohen defienden que la superdotación ha de ser explicada desde modelos, teorías de creatividad que hagan entender las posibilidades de educación a superdotado. La creatividad puede considerarse como uno de los elementos constitutivos de un tipo de superdotación, como un talento específico, servir los criterios de identificación para admitir a niños en programas específicos o para asegurar los recursos creativos que se proponen dentro del currículo educativo y en las actividades de enriquecimiento. Sleep Honey
Consta de que la mayoría de las identificaciones sobre superdotación infantil se centran en rasgos específicos o actitudes que son determinados por el test de habilidades mentales o académicas, pero en las definiciones de superdotaciones en adultos solo aparecen como características importantes de la creatividad productiva. Y es por lo que autores hablan de encontrar un puente entre la creatividad infantil y la productividad adulta. La referencia hay que indicar también la existencia de las dos teorías claves acerca de la relación entre la inteligencia y la creatividad. Por un lado, la teoría umbral, que plantea que los sujetos con un coeficiente intelectual de 120 o más tienen garantizado el éxito en tareas creativas. Y por otro lado, teoría de la científica. Esta establece que realizar actividades creativas depende del grado de seguridad y confianza social y no de la inteligencia. Estilos cognitivos. El concepto de estilos cognitivos fue dado a conocer por el psicólogo americano Gordon Allport dentro de su teoría de la personalidad a partir de los estudios de Carl Jung. El estilo cognitivo hace referencia a las dimensiones psicológicas generales que se diferencian en las personas, hacen alusión a las diferencias individuales en los modos de percibir, recordar, pensar, la manera en que se hace. Por tanto, lo importante no es la eficacia con la que se hace, sino cómo se hace. Se fue fundamentada en la manera de procesar la información y utilizar los recursos cognitivos propios como la percepción, el pensamiento o la memoria para solucionar problemas. Están relacionados directamente con la personalidad individual. La creatividad también se ha relacionado con una disposición para actuar de modo particular, caracterizada por las preferencias hacia problemas abiertos, abstractos y la flexibilidad para adaptarse a distintos puntos de vista, para explorar alternativas, para mantener las opciones de respuestas abiertas, suspender el juicio, usar categorías abiertas, recordar con precisión, salir de los siguientes establecidos de acción, etc. En general, la creatividad está relacionada con la identificación o solución de problemas, de ahí que se relaciona la creatividad con el estilo cognitivo. Bajo esta perspectiva, pueden decir la forma en que se es creativo puede intervenir y determinar la magnitud de esa creatividad. Pero llegados a este punto, no hay estilos cognitivos que favorezcan la creatividad. La clave está en el uso eficiente del estilo cognitivo que permita el heurístico apropiado para la tarea, y eso será lo que determine la forma y magnitud de lo que se es creativo. Heurísticos de creatividad. Los heurísticos son reglas simples que permiten tomar decisiones y hacer juicios de valor en poco tiempo y muy poco esfuerzo cognitivo. Estas incuestionables ventajas están asociadas en algunos casos a riesgos de error en los juicios, decisiones, pero en otros pueden fomentar la exploración de nuevos caminos cognitivos. Son ejemplos clásicos de un heurístico. Cuando todo falla, hay que intentar algo contraintuitivo. Hay que hacerlo familiar extraño. Ser creativo cuando todo parezca perdido. Uso la imaginación en los momentos de crisis. Solo la creatividad es más importante que el conocimiento. Albert Einstein. Otros heurísticos clasifican en creatividad en las frases de Albert Einstein que aparece a continuación. Recursos externos. Hay que señalar que se requiere un mínimo de recursos para poder desarrollar cualquier cosa, creativa o no, y que igual que sucede con el dinero o la felicidad, en muchas ocasiones incrementa significativamente los recursos si no se asocia a incrementos proporcionales en creatividad, y de hecho en niveles muy altos pueden producirse el efecto contrario. Si la necesidad de la madre de invención asegura parecer disfuncionales, cuanto más acomodada esté una persona a un grupo o una sociedad, menos razones tiene para buscar un cambio, y por tanto es de esperar que manifieste menos creatividad. Como resultado del cambio pueden darse grandes descubrimientos en pequeñas revelaciones que impacten en la esfera de la vida privada. La creatividad supone aportar algo verdaderamente nuevo a un campo simbólico, que eso sea lo suficientemente valorado por otras personas expertas en el tema como para que sea agregado a la cultura como algo novedoso y necesario. La cultura son muy conservadoras. A la hora de importar nuevas ideas, de hecho, hay una impecable competencia en la información cultural. Para conseguir ser transmitida a la siguiente generación, las grandes influencias en la historia de la humanidad son algo reservada y muy pocas personas. El proceso creativo. El concepto de creatividad, como vemos, es un complejo y manufactorial. Existen aproximaciones a su estudio que lo abordan desde diversas perspectivas, como considerar la creatividad como una característica de la persona o como un proceso, o las grandes generalizadas que consideran la creatividad como sinónimo de la capacidad extraordinaria de resolución de problemas. En ese sentido, se han desarrollado estrategias específicas para proporcionar herramientas que ayuden a la solución creativa de problemas. Un problema es una situación en la que se intenta alcanzar un objetivo, siendo necesario encontrar un medio para conseguirlo. Este objetivo no se puede alcanzar con el repertorio de comportamientos y aptitudes actuales del individuo, y por tanto, en este se debe crear nuevas acciones o conductas integradas. Es probable que para resolver un problema tengamos que hacer una representación adecuada del mismo.
Esta representación consiste en la interpretación de comprensión que de ese problema realiza la persona que tiene que resolverlo. El proceso para resolver problemas puede acarrear obstáculos muy importantes, dentro de los cuales se destaca como los obstáculos más comunes: la incapacidad de cambiar las respuestas estereotipadas, principalmente. También la incapacidad de adaptar las formas de percepción, la excesiva familiaridad con un asunto, bloqueos sociales o culturales, bloqueos emocionales. Y aún así hay que aclarar que creatividad y solución de problemas no son sinónimos. Visualizar e identificar un problema ya es un acto creativo. En cambio, su solución puede ser producto de habilidades técnicas para ver el problema, que significa integrar, asociar lo que otros no han visto. En este acto de darse cuenta intervienen componentes actitudinales, sociales, efectivos, entre otros, y también participa en procesos fisiológicos. La creatividad posee un fundamento fisiológico que la explica, y como ya hemos visto, se ubica en el hemisferio derecho cerebral. Se postula que la creatividad se relaciona con la comunicación entre los dos hemisferios. En alguna medida, siendo uno de los problemas más comunes de la psicología y la educación, ese desarrollo de las habilidades, en este caso habilidades creativas que contribuyan al desarrollo cognitivo del ser humano. El nacimiento de una idea creativa. La actitud creativa implica que la persona procesa la información y la reutiliza de manera novedosa dentro de un proceso de análisis racional. El aprendizaje dándole forma e interpretación a lo particular. Ya hemos señalado que el proceso creativo interviene en procesos afectivos, cognitivos de las personas. Economista del momento histórico. Pero la creatividad, además de la influencia de los factores psicológicos internos, también influyen en las condiciones sociales, económicas del momento histórico que ha tocado vivir a la persona. El proceso creativo conlleva distintas etapas a fases sucesivas que determinan el inicio y el fin de la producción de una obra. Contiene el compuesto de acciones, empezando por la iniciación o primera toma de contacto con la idea o problema a resolver, pasando por el resto de etapas intermedias como recogida de información, análisis de los componentes del problema, de la idea, hasta la elaboración y presentación del producto final. En el proceso creativo se interrelacionan elementos de información y percepción, identificados afectivas con la meta. Capacidad crítica objetiva para comparar los resultados que se obtienen con las pautas iniciales del proyecto o meta. Las 5 fases del proceso creativo. Algunos estudios de autores identifican 5 etapas y fases básicas en la producción de ideas creativas: preparación, incubación, intuición, evaluación y elaboración. Fase de preparación. Se presenta el tema de despierta la curiosidad de la persona. La cuestión puede surgir de las experiencias personales del campo del entorno. La experiencia de los primeros años de vida influye en el proceso de actitud creativa. También otras experiencias personales relacionadas como los estudios, la fantasía de los juegos, la capacidad de desenvolverse en el círculo social en el que pertenece. Todos esos elementos se enmarcan dentro de la vida diaria de la persona a preparar el camino para el desarrollo de un evento creativo. Fase incubación. En esa fase de reflexión profunda donde se desarrolla el inicio de una idea sin el concurso de la conciencia, en estado de descanso, relajación o reflexión, se enfragua la idea de formar inconscientemente. De ahí aflora el inconsciente para dar continuidad a la tarea que está realizando. Durante esa fase, el problema está presente, inconsciente, porque la persona evita de manera consciente pensar en él. Desde ahí presiona la solución, ejercitando la combinación de otros elementos que han interiorizado desde el contexto gracias al estudio detallado programado. Fase 1, intuición. Fase 2, evaluación. Fase 3, elaboración. Entonces, la fase 1, intuición, dice que en el momento en el cual la persona es consciente de que ha encontrado la solución al problema o la concreción de una idea en específico, hay intervención del razonamiento, el sujeto debe encontrar la solución, pero no cómo llegó a ella, porque no había conciencia del juicio. Distinto es cómo la persona discute sobre un tema o tiene conclusiones lógicas, incluso cuando en el ejercicio del transitorio de las leyes de la lógica llegan a ciertas conclusiones. La vivencia del ajá o del eureka incluyen procesos de cognición-efecto. La cognición está presente en el análisis y la estructura del problema. Sus componentes y las relaciones con la solución reconocida del afecto están conectados con la satisfacción, alegría, excitación que produce la toma de contacto con esa solución. Evaluación. Una vez concretada la idea, la persona se pregunta sobre el valor y la contingencia de la misma por medio de un proceso de autocrítica. Puede decirse que esta etapa, la comprobación de la intuición. Fase 2, fase 3, elaboración. Evaluación. En la materialización de la idea en el producto final es parte importante dentro de los procesos creativos. Lo que consume mayor tiempo es la laboriosidad donde la persona se expresa y presenta el producto final.
En esa fase del proceso la persona puede enfrentarse a las tensiones que produce una situación conocida pero encubierta, valga imprescindible como traducidas en problemas cognitivos a través de la interpretación que hace la realidad. Este periodo de elaboración puede interrumpirse por otros periodos de incubación que permiten la adaptación al proyecto final, reajustando nuevas exigencias que vayan surgiendo a la solución del problema. Al analizar las diferentes fases, etapas del proceso creativo, podemos ver que el planteamiento del conflicto es abordado por las personas de manera holística, integrada, global, en función de la esfera de su personalidad, tales como cognición y efectividad. La innovación, herramienta creativa. Para que la creatividad se convierta en aporte imprescindible, que la organización fomente la innovación, es decir, que disponga de la capacidad organizativa para convertir una buena idea en un producto, servicio o proceso. La mayoría de los estudios coinciden, sin embargo, en una serie de cualidades de los entornos organizativos que pueden estimular la innovación a sus miembros. Autonomía en la gestión de proyectos, acceso a recursos suficientes, estímulos y reconocimientos mediante una retroalimentación positiva y las recompensas adecuadas. Cohesión, concesión de tiempos suficientes para pensar en los problemas, abrazar los retos y las ambiciones de hacer cosas importantes, permitir la diversidad de opiniones dentro de la organización, permitir la diversidad, tolerar un cierto grado de fracaso o que nadie podría, ideas de arriesgadas, favorecer que se comparta el conocimiento. Los beneficios que tiene una organización que estimula la creatividad en sus trabajadores son: si la inspiración no viene a mí, salgo a un encuentro a la mitad del camino. Eso es una frase. El impacto positivo en el coste, ventas competitivas de la organización y creatividad en nuestros productos o mejoras ya existentes. La política de formación de una cultura y la innovación pueden estimular la mejora cualitativa de las aptitudes laborales y el desarrollo vocacionales profesionales. Incremento en la motivación y por tanto el sentimiento de pertenencia, mejorar el clima laboral. Aunque hay que tener muy claro que una invención o idea creativa no se convierte en innovación hasta que no se puede utilizar y cubrir la necesidad concreta. O sea, aunque hay que tener muy claro que un inventario o una idea creativa no se convierte en innovación hasta no se utiliza para cubrir una necesidad concreta. Esa aplicación de la idea supone consideraciones económicas, ya que el objetivo principal de una organización es convertir esas mejoras empresariales, individuales, en mejoras o cambios globales para la sociedad, y por ello es esencial que se difusione esa innovación. Se distinguen 3 momentos o estados fundamentales en el proceso de cambio. Está la intervención. La invención es la creación de una idea potencialmente generada de beneficios comerciales, pero no necesariamente se realiza de forma concreta en el producto, proceso de servicio. La innovación es la aplicación comercial potencialmente generadora de ideas, productos, procesos o servicios. Nuevas mejoras, es decir, valorados por el mercado. Este hecho es fundamental económico, incrementa en la organización la capacidad de crear riqueza, implicaciones. Efectividad, que digamos un cambio sustancial en manera del hacer, ya sea un producto, que sea un servicio que ofrece, así como la forma en la que un producto comercial o organización. También se encuentra la difusión. Suponer o dar a conocer la utilidad de la innovación en todas las sociedades del momento es clave para que perciba realmente los beneficios de esa innovación. El desarrollo económico de una empresa, sociedad o país depende de la capacidad para realizar esos 3 pasos en el proceso de cambio. Van a difundir no solo el tipo de capacidad, la organización en la sociedad, sino también los recursos y habilidades que perciben. Ya esa la innovación haya sido previamente inventada, sino que se puede adaptar a tomar innovación, puesto que el requisito imprescindible para que la sociedad reciba beneficios, aunque para que tenga plenos efectivos es necesario efectuar el paso previo a la innovación. Para ello, la innovación es el elemento que considera más importante en el punto en el que se utiliza la innovación y cambios instintivamente, no solo en las empresas, sino en las teorías organizacionales. El cambio en una empresa se puede dar por innovaciones que se provocan en primera vez en la sociedad o por aquellas que han surgido en otros entornos y que la empresa asimila en el contexto laboral por primera vez. De ahí que exista un doble punto de vista aún identificar y valorar las innovaciones, lo que son nuevas para la sociedad, las que son nuevas para la empresa a realizar. Modelos de creatividad. Igual que hemos visto anteriormente con el modelo de Anne influenciado en la motivación de la creatividad, hay otros actores que han desarrollado distintos modelos teóricos para descubrir los factores que influyen sobre la creatividad. Ángulo de la creatividad. Meinich dice: las teorías sobre la creatividad han centrado tradicionalmente en las personas, es decir, doctor de psicología catedrático, en cuestiones de sus investigaciones, solo puede conseguir siendo un proceso ajeno a la sociedad en general. Algunas culturas son más creativas que otras y que influyen en los aspectos sociales, culturales, de la solución de todas esas preguntas que surgen en el momento del sistema investigador. Aparece acá un diagrama
Dice, plantea que trata la creatividad exclusivamente como un proceso mental, no hace justicia al concepto, ya que es tanto social, cultural como psicológico. La creatividad no se produce dentro de la cabeza de las personas, sino en la interacción entre los pensamientos de una persona y un contexto sociocultural. La creatividad es el resultado de la interacción en un sistema compuesto por tres elementos: cultura, que contiene las reglas simbólicas, persona e individuo, aporta novedad al campo simbólico, el ámbito de expertos que reconocen y valida la innovación. Estos tres subsistemas son necesarios para que tenga lugar una idea, un producto o un descubrimiento creativo. La creatividad es algo de un sistema social que emite juicios sobre la producción de individuos y no solo el producto de un individuo aislado. Por eso la creatividad en cualquier acto, idea o producto que cambie de dominio ya existe, o sea, transformación de uno nuevo. Por eso ese dominio no puede ser modificado sin el consentimiento en el ámbito responsable de él. Dominio. El dominio presenta objetos, reglas y representaciones, por tanto, es imposible introducir variantes sin referencias a un patrón ya existente. La creatividad ocurre cuando una persona experimenta un cambio en el dominio y en ese cambio se transmite el tiempo. Hoy en día, a pesar de que vivimos en una sociedad de información instantánea, las ideas más novedosas surgen en centros donde conviven gente en diferentes culturas que interactúan e intercambian ideas. Exacto. Ámbito. Incluye a todos los individuos que actúan como protectores de los medios de acceso al dominio. Los cambios serían adoptados si no hay un grupo encargado de tomar decisiones referentes a no ser incluidos en el dominio. El ámbito en la organización social del dominio, por ejemplo, en las artes plásticas serían los críticos, gatelaristas, artistas, directores de museos, profesores. Serán los críticos. Mientras el producto no sea válido, no se puede hablar de creatividad, por muy original que sea. Así, la tarea de la persona creativa es la de convencer el ámbito social de su valor de la idea. Individuo. La creatividad se da cuando una persona, usando símbolos de un dominio, tiene nuevas ideas o ve algo nuevo, que es seleccionada por el ámbito social para ser incluido en el dominio. La personalidad de alguien que pretende hacer algo creativo debe adaptarse al dominio particular y a las circunstancias del ámbito concreto. Kleinbill-Spohn propone que antes de que alguien pueda realizar una variación creativa, en primer lugar debe tener acceso al dominio, querer aprender sus reglas. En segundo lugar, es importante que los factores individuales contribuyan al proceso creativo. Y por último lugar, la creatividad personal debe corresponderse con la capacidad de convencer al ámbito de los beneficios y virtudes de la novedad de lo que es producido. Este modelo de sistemas constituye un gran aporte al concepto científico de la creatividad, dando que influya dimensiones extrapersonales a lo que pone en interacción con elementos históricos, culturales, institucionales, sociales, económicos y psicológicos. Pero no estaríamos contemplando las primeras aportaciones de las investigaciones de Kleinbill si no tuviéramos en cuenta también su teoría del flujo de modelo del reto óptimo. En ella propone la existencia de una experiencia óptima de aprendizaje debido a un estado cognitivo emocional personal, inducido por el equilibrio entre el desafío y las habilidades del sujeto para desarrollar las tareas presentadas, que se realiza. El ego desaparece, el tiempo vuela, cada acción, movimiento y pensamiento sigue inevitablemente al anterior, como si se tocase el jazz. Todo tu ser está implicado y estás utilizando tus habilidades al máximo. Para este autor, las actividades que llevan el estado de flujo son situaciones en las que una persona emplea liberadamente atención para alcanzar sus objetivos, sin amenazas. Digamos, el desorden que puede afectar a su personalidad en este modelo de reto óptimo. La persona, para resolver la situación problemática, la motivación no depende solo de la novedad del interés intrínseco. Se tiene que afrontar la situación en el equilibrio entre las competencias del individuo y el desafío que implica la tarea. Según Kleinbill, experiencia de flujo necesita un equilibrio óptimo entre los desafíos percibidos y las habilidades del sujeto. Cuando no hay este equilibrio, pueden surgir dos situaciones diferentes. Si los desafíos superan las competencias individuales, se genera un estado de ansiedad por exceso de dificultad. Por el contrario, si las habilidades superan los desafíos, el individuo se aburrirá y estará poco motivado. Entonces, se genera, si los desafíos superan las competencias individuales, se genera un estado de ansiedad. Pero si los desafíos superan, digamos, por lo contrario, si las habilidades superan los desafíos, entonces se aburrirá. Este equilibrio fue representado en la siguiente figura de Wann. Por ella podemos ver que existe un canal de flujo en el área de equilibrio óptimo entre el nivel de habilidades de la persona aprendiz al grado que desea ser percibida a realizar la tarea. Pero el propio Greisman alerta sobre el hecho de que no se debe describir el flujo solo de forma unidimensional a través del equilibrio percibido entre estos dos elementos, ya que al igual que otras teorías, trabajan con la variable de motivación, el flujo, en un fenómeno complicado basado en la interacción entre los aprendices, las tareas y las variaciones contextuales.
Las experiencias como tal, hay varias condiciones. La tarea de cumplir es clara. Implica absorbente alerta de la conciencia de las preocupaciones, permitiendo ejercer un sentimiento de control sobre las acciones que llegan a un estado que percibimos. Junto con la motivación, la capacidad de concentrarnos tiene un papel fundamental, pero hay que saber controlar ese estado de ánimo, en la que la persona absurda por el completo puede llegar a descubrir el estado de su responsabilidad diaria. Está la ansiedad, la emoción, flujo central, relajación, aburrimiento. Hay muchos niveles de desafío. Poder entrar en un estado de flujo nos permite ir creciendo a medida que vamos superando y consiguiendo nuestros objetivos, pues se aumenta la capacidad emocional y cognitiva cada vez que nosotros superamos objetivo, dificultades y demás. Nuestra capacidad emocional aumenta y nuestra capacidad al igual cognitiva. El flujo nos aporta experiencias positivas de satisfacción plena y nos hace vivir sintiendo de felicidad a largo plazo, que viene al desarrollo y el crecimiento personal, aumentando el tiempo que estamos viviendo experiencias de flujo, aumentando también las fortalezas. En ese estado de flujo nos ayuda a reducir la ansiedad y elevar al máximo las fortalezas. En ese estado, digamos, también nos hace elevar nuestra autoestima. Por tanto, de felicidad siempre que mantengamos la práctica de hábitos productivos que nos lleven a ese estado. O sea, es por eso que nosotros debemos practicar hábitos productivos. Así, nuestra creatividad aumenta también. Al practicar hábitos productivos, también nosotros aumentamos nuestra creatividad. Espacios de planificación creativas y demás. Tenemos que tener como tal esos espacios gráficos, trabajo organizado paralelo, avanzar la existencia. Propone también algunas aplicaciones extrínsecas del concepto del flujo como métodos para diseñar espacios de juego que faciliten llegar a la experiencia del flujo. Otros autores se concentran en la aplicación intrínseca como espiritualidad, mejora del rendimiento, la autoayuda. Existen reinterpretaciones del proceso para aumentar el rendimiento en áreas tan diversas como el producto, aparte de practicar actividades, de practicar hábitos productivos, como el mundo de los negocios, la improvisación, el piano, la psicología deportiva, la comedia, el vino, como el ocio también es sumamente importante. La teoría de inversión de Sperby y Lombard. La teoría del riesgo en la creatividad desarrollada por Sperby y Lombard en 1998 supone entender este concepto basado en la inversión financiera. Es una teoría psicoeconómica en la que se considera la creatividad como una decisión y se explora el papel que juega asumir los riesgos para la producción creativa. Todo ello basado en las personas creativas deciden comprar a la baja y vender al azar. En el mundo de la idea, comprar a la baja significa adoptar ideas que son desconocidas o carentes de valor, pero que tienen un potencial de desarrollo, y vender al azar implica en cambiar nuevos proyectos cuando una idea o producto ya valorado produce una ganancia significativa. También en el mundo de las ideas, una persona que compra a la baja desea generar y promover ideas que son nuevas e incluso extrañas, adoptando una actitud que desafía a la masa, asumiendo riesgos tras haber persuadido bastante gente. Se mueve a la siguiente idea impopular, es decir, vende al alzar sus ideas para estos investigadores. No crea quien no asume riesgos. No crea quien no asume riesgos. Dentro de esa teoría también se propone que para que se dé la inversión debe darse la confluencia entre 6 recursos internacionales: habilidades intelectuales, conocimientos, estilos de pensamiento, personalidad, motivación, medio ambiente, también es una base fundamental. Y ya ingresamos acá en otra unidad, que son los conceptos clave de teorías sobre el talento y la creatividad humana. Tenemos principales teorías sobre el talento en el ámbito laboral, que es, por ejemplo, el talento a mitad de la realidad. Eso es como tal el glosario. Elementos que componen el talento, procesos motivacionales, gestión del talento en organizaciones, gestión del miedo como clave para desarrollar el talento, motivación, salario emocional y demás. Entonces, ¿qué nos recuerda el capítulo anterior? La práctica constante de habilidades, o sea, practicar habilidades productivas. Bueno, entonces empezamos ya con el talento, mito, realidad. En una sociedad del conocimiento cuya economía está basada cada vez más en la ciencia, en la tecnología, en la principal riqueza de las naciones no es el territorio, ni la población, ni las materias primas, ni el capital de cierta manera, es el talento, por el que el objetivo de las políticas educativas y empresariales del Estado y la sociedad civil debe ser, en primer lugar, generar talento y, en segundo lugar, gestionar bien el talento. Entonces, el talento se ha convertido en uno de los términos y temáticas más citados en las últimas décadas en el ámbito de la gestión empresarial y los recursos humanos. Sin embargo, se trata de un término que hoy en día sigue siendo como menos confuso, polismétrico, sujeto de creación populares en aportaciones de poco rigor y términos, por ende, a todas las investigaciones que puede desprenderse de él. En el lenguaje coloquial, el término se asocia tradicionalmente a la consecución de resultados superiores, definiéndolo del diccionario de la lengua española como la capacidad para obtener resultados notables en el ejercicio, en la inteligencia, habilidades
digamos, en la determinación cultural, es decir, se considera que una persona tiene talento cuando su rendimiento sea sobresaliente y el interés de las organizaciones por la dirección del talento se centra en los resultados de este que genera, por tanto, más profesional que obtiene resultados sobresalientes que depende de su capacidad, entre otros factores, para la obtención de esos talentos como tales. El talento en un trabajador se concreta en el comportamiento en el cual alcanza resultados superiores en el desempeño del trabajo. En términos talento se asemeja a otros ya estudiados en el pasado por la prestigiosa doctora expuesta en Puebla de Gestión Empresarial, obviamente como destrezas, capacidades personales, inteligencia, competencias personales, competencias en distintas áreas, características definitorias del talento que permite diferenciar a otras opciones que tienen que ver como: primero es permitir alcanzar resultados superiores, cualidad que la organización está interesada en su desarrollo potencial. También el distinto a genio. El genio se asocia a personas que tienen habilidades creativas. El genio se asocia a personas que tienen habilidades creativas que asombran incluso a los propios expertos de esa área. Se supone que un genio tiene talento, pero no sucede igual a la inversa. Las personas con talento no necesariamente son genios. El talento no es universal. La persona con un talento o tipo de inteligencia no los tiene todo en los campos. Se entiende que no existe un talento universal que depende del área donde se obtengan resultados notables y en la cultura en donde se enmarque la persona. Por eso el talento que requiere cada empresa depende de su demanda organizacional. El talento no es innato, aunque la Enciclopedia de la Psicología define el talento como una capacidad innata. Cada vez son más las investigaciones que niegan dicha suposición. Existen numerosos hallazgos y evidencias que el talento depende más de otros elementos como la formación, la práctica, la motivación, la cultura en la que creció esa persona, sus consideraciones biológicas. Por ese motivo, aunque es importante la actuación inicial de la persona, hoy es posible afirmar que el talento no es innato, al menos al 100%. Después de cada cultura existe un grado de consenso en reconocer que la cultura social determina si una capacidad es considerada como talento o no. La cultura donde radica la organización es condicional a la percepción de talento, incluso el tipo de cultura organizativa incluye en las capacidades consideradas como talentosas. El talento puede desarrollarse. Los hallazgos sobre el talento manifiestan que este no solo puede desarrollarse, sino que además es imprescindible su desarrollo de desea alcanzar resultados notables. El desarrollo del talento depende de los siguientes factores: la formación, el tiempo, dedicación, la motivación, la preparación previa del individuo. Entonces, para formar ese talento, como decía, factores como formación, tiempo que le dedica, tiempo, dedicación, la motivación, la preparación. La educación del talento. Para María, el talento es la inteligencia disfrazante, la self inteligente de los autores americanos, es decir, que es capaz de elegir metas valiosas, aprovechar los conocimientos adecuados. O sea, el talento es la integración triunfante, es decir, aprovechar los conocimientos adecuados, movilizar las emociones creadoras, aplicar la energía, el valor y la tenacidad suficiente. En eso consiste un talento. El talento debe reunir las siguientes 5 características: actitud activa ante los problemas y las situaciones, con capacidad para tomar iniciativa, no actuar siempre reactivamente. Esas cualidades se denominan capacidad de emprender. No actuar reactivamente. No se trata de montar una empresa, sino de ser capaz de idear proyectos y llevarlos a cabo. Capacidad para aprender eficazmente a lo largo de toda la vida. Aprender no es asimilar conceptos o ideas, sino competencias, capacidades, facultades. El talento está siempre deseoso de aprender. Capacidad para crear. Crear es producir intencionadamente novedades eficaces. Capacidad para evaluar, tanto en el plano individual como en el social. Debe tener las virtudes de la acción, de realizar, del cumplimiento. Para Marine, la influencia del entorno es clave si queremos comprender y educar la creatividad, ya que el talento está al final de la educación, no al principio. Al final, el talento está al final de la educación, no al principio. La riqueza que tengamos en el entorno va a influir decisivamente en el desarrollo de la inteligencia individual de forma directa en la existencia o no de entornos creativos. Para que una sociedad llegue a desarrollar el talento social y sea inteligente también en ese aspecto, hay que generar ese talento social y no solo el personal. Sobre ese concepto, Marín asegura que el talento individual se concreta en el capital intelectual de una persona, el talento colectivo en el capital intelectual comunitario. Se habla con razón cada vez más inteligente compartidas con múltiples inteligencias. Entonces podemos generar talentos de cierta manera.
ayudando a los niños a que construyen bien los dos tipos de inteligencia. Por un lado, la inteligencia generadora de ocurrencias que se basa en la memoria, aprovechar la plasticidad del cerebro humano, y por otro lado, la inteligencia ejecutiva, encargada de organizar conocimientos, sentimientos, deseos, deberíamos hacer eso. La responsabilidad a la hora de enseñar este talento o conciencia educativa de la sociedad no pueden solo reposar en la escucha hasta ahora. El principal agente de socialización educativo, sino que debe implementarse estrechamente la familiar, colaborando para desarrollar una pedagogía conjunta. Todo lo que se mejore en el desarrollo de los niños será lo que podamos explorar luego de la vida adulta, y es el especial talento de nuestras organizaciones. Elementos que componen el talento. En numerosos estudios se establecen los factores que serían las condiciones e comportamientos motivados para conseguir resultados notables en la persona, es decir, aquellos factores que caracterizan el talento. Factores internos son los elementos que contribuyen a la capacidad de la persona, tanto cognitivas como emocional, para el desarrollo de su trabajo, siendo elementos más relevantes el conocimiento y la capacidad de conocer. Sin embargo, existen otros factores que pueden condicionar nuestra capacidad. Entre los más importantes están las emociones, las características biográficas, la personalidad, la fisiología, el cuerpo, los valores, habilidades física, las habilidades intelectuales, inteligencia, memoria, que nos referimos al conocimiento como posesión, al conocer como práctica. Interactuamos dinámicamente en el contexto de la persona. El conocimiento como posesión está referido a lo que cada persona tiene en su haber y que podamos clasificar en dos tipos, implícito y algo explícito. En ese punto, el conocimiento organizativo, entendido como el conocimiento compartido con los miembros de la organización, resulta especialmente importante, ya que condiciona al individuo y por ende al talento, que los profesionales de la suma de los individuos, sino algo más y diferente. Indica que la supervivencia en la organización a largo plazo, y para que se produzcan, exige tres requisitos. La exigencia se relaciona a formales e informales, una identidad organizativa y unos valores compartidos, así como el libro que hablábamos acerca de la inteligencia moral. El conocer como práctica las diferencias entre conocimiento y conocer radica en que el pensamiento es estático, no es dinámico, que digamos, por ejemplo, como el amor. Hoy tú quieres a una persona, mañana no la quieres, un ejemplo. Y se posee independientemente de que se ejecute y no. El segundo es dinámico, así, es una acción que se realiza aisladamente, así no dentro de un contexto que convierte dicha acción en práctica. Pues así la interacción de los factores internos, conocimientos fundamentales, y con los factores, contextos que realiza a través de la práctica, es decir, una acción o un significado derivado del contexto de un grupo particular. Dicha práctica presenta a su vez dos características importantes. Por una parte, genera las oportunidades y fracasos para conceder. Por otro, condicionamiento del conocimiento a la persona obtiene a través de las posibilidades de acción que tiene. La importancia de la práctica o acción en lo que relaciona el verdadero talento es fundamental, ya que se ha determinado que el talento se concreta en aquel comportamiento por el que se obtienen resultados superiores, y el profesional no alcanza estos resultados porque no ejecuta su capacidad. No podremos considerar que tiene talento. Igualmente, lo que concreta dicha capacidad son sus contextos, es precisamente la acción. Factores de contexto son factores que condicionan el entorno de trabajo, generan oportunidades y límites para que el profesional pueda desarrollar su capacidad intelectual. Se considera aquí todos los factores que inciden en el proceso motivacionales dentro del grupo equipado de las personas pertenece. Al abordar los factores de contexto, no solo hay que considerar el clima laboral, sino otra serie de elementos que no siempre se incluyen en el concepto, pero que han sido considerados como importantes para la motivación y por lo tanto para el talento. Esos son el puesto de trabajo y las políticas de recursos humanos. En ese sentido, los factores considerados relevantes en condición del talento son los siguientes. Liderazgo y sistemas de poder. Entendido el líder como aquel individuo capaz de ejecutar influencia sobre otros, de forma que modifiquen sus creencias, pensamientos y sus conductas y sus talentos. Políticas de recursos humanos. Se integran todas las políticas de la dirección de la empresa, adopta para gestionar el equipo humano de la organización, que aunque pretenden ser homogéneas, los elementos gracias a la influencia son diferentes en este punto. Destacan, entre otras, las políticas de compensación, formación y desarrollo, valoración del desempeño y comunicación. Estas son las políticas de los recursos humanos. Interacción del equipo. Se incluyen roles, normas, mientras que los roles involucran las expectativas, conductas. Las normas ayudan a los miembros a discernir lo correcto y lo bueno y lo malo. Puesto de trabajo, entendido como la variedad de destrezas, la identificación con la tarea, la importancia de la tarea, la autonomía, el feedback, el trabajo, bueno, y cantidad de recursos. Administrar el talento humano se convierte en cada día en algo indispensable para el éxito de una organización. Un talento es siempre un tipo especial de persona, aunque no todas las personas son talentosas. Para que una persona se considere talento, debe poseer un diferencial competitivo que lo valore. Hoy en día se incluye 4 aspectos esenciales para la competencia individual. 1. Conocimiento. Se trata del saber. Es el resultado de aprender de forma continua, teniendo en cuenta que el conocimiento es lo más valioso del siglo XXI. El conocimiento es lo más valioso del siglo XXI, obvio.
Habilidad. Se trata de saber hacer. Significa utilizar y aplicar el conocimiento, ya sea para resolver problemas o situaciones, crear, innovar. Se puede considerar que la habilidad es la transformación del conocimiento, o sea, transforma el conocimiento en resultado. Juicio. Se trata de saber analizar la situación. El contexto significa saber obtener datos, información, tener espíritu crítico, jugar los hechos, equilibrio, prioridades. Aptitud. Se trata de saber qué ocurra, saber hacer que ocurra. La actitud emprendedora permite alcanzar y superar metas, asumir riesgos, actuar como agente de cambio, agregar valor, llegar a la excelencia. Eso es la actitud emprendedora. Agregar valor, llegar a la excelencia, enfocarse en los resultados, lo cual lleva a la persona a alcanzar la autorrealización de su potencial. Los procesos motivacionales. La motivación es la pieza relevante en el ámbito laboral, ya que conduce las acciones de las personas. Puede entenderse como el resultado de la interacción de los factores internos, en especial los motivos. Los factores de contexto. La interacción entre ambos se traduce en términos de esfuerzo, metas organizativas, necesidades no satisfechas. El comportamiento motivado, a diferencia de los comportamientos instintivos o automáticos, se apoya en la validación. En la validación, entendida como aquella actividad del hombre en el cual su voluntad juega un papel determinante. De acuerdo a Abraham Maslow, la motivación es un aspecto intrínseco del ser y el cual se basa en el interés del individuo, quien solo se motiva cuando recibe un beneficio. Asimismo, menciona que las acciones del bien común están basadas en el propio interés de la persona. Así se evidencia la importancia que tiene la motivación personal de cada trabajador en la organización. En la organización existe una falta de reconocimiento de los factores externos e internos en la motivación laboral que ignora la importancia que tiene. La empresa debe perseguir manera del bienestar y la buena comunicación entre sus miembros como el objetivo básico para obtener los resultados esperados. La motivación laboral depende de la influencia de los factores internos, afiliación, logro, poder y factores externos de supervisión, grupos de trabajo, contenido del trabajo, salario, promoción, para mantener un grado alto de compromiso y esfuerzo por parte de los trabajadores de la organización en general. Las nuevas organizaciones deben valorar y apostar por la cooperación, el esfuerzo, el desempeño de los trabajadores, implementando estrategias que generen una fuerza motivadora, que el desempeño sea más eficaz, eficiente y que dirija a cumplir los objetivos, las metas de la organización y al mismo tiempo cumplir las expectativas de la persona. Aquí continuamos con talentos de las personas dotadas de competencia. Está conocimiento, habilidad, juicio, actitud. Entonces, en conocimiento es saber. Es decir, aprender continuamente, aplicar el conocimiento, transmitir conocimiento, compartir conocimiento. Habilidad, saber hacer, aplicar el conocimiento, visión global sistemática, trabajo en equipo, liderazgo, motivación, comunicación. Y también está el juicio, saber analizar, evaluar las situaciones que tengan el orden, tener espíritu crítico, juzgar los hechos. Está también la actitud, saber hacer, qué ocurre. Digamos, agentes de cambio, enfoques, resultados, autorrealización y demás. Los procesos motivacionales ayudan a definir en primer la concepción de un proyecto, después de la liberación interior para elegir la mejor acción y finalmente la ejecución de la acción, destacando los siguientes elementos. Las motivaciones inciden en la percepción del entorno y las capacidades personales. Los comportamientos motivacionales condicionan el rendimiento, pero no permite, preverlos. Podemos asegurar que son condiciones necesarias, pero no suficientes, ya que la suerte o lo acierto del momento en el que se realiza son factores que lo condicionan. La íntima dependencia del talento del entorno profesional, a su vez, permite destacar las siguientes características del talento. Es dinámico, tanto en su ejecución a través de la práctica como su desarrollo. El talento está sujetado en el tiempo y el espacio. Dependiendo del contexto laboral y la situación personal en el momento en que analicemos los resultados del profesional, podremos evidenciar el talento o no. El talento no es estable. Al estar sujeto en el tiempo y el espacio, un profesional será considerado como talento en un momento determinado y podrá dejar de serlo en un momento concreto. Los hábitos de los trabajadores con talento. Extraído de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Steve Covey. Vemos el mundo no como es, sino como somos. La forma en la que vemos el mundo, cómo lo interpretamos, cómo entendemos quiénes somos, marca nuestro paradigma, nuestra actitud, nuestra conducta, que son los resultados de ese paradigma. Si aprendemos a tener un mejor paradigma, un mejor nivel de pensamiento, estaremos mejorando significativamente. Un hábito de un principio que internaliza es el acoplamiento e integración de los 3 elementos: conocimiento, experiencia. Por ejemplo,
Valorar al cliente es un principio. Si lo analizamos, se trata de hacerlo, sino que quiero hacerlo. Se trata de que si qué es lo que tengo que hacer es un hábito. Los 7 hábitos son interdependientes. Los 3 primeros son de carácter, los segundos de personalidad y el último hace referencia al mantenimiento de todos los anteriores. Es decir, conocimiento, qué hacer, pericia, habilidad, cómo hacerlo, actitud, por qué hacerlo, quiero hacerlo, hábito. En esto se ocasiona el hábito, la actitud, el conocimiento y la habilidad. Entonces, sea una persona proactiva. A todos se nos presentan situaciones negativas en nuestra vida que son inevitables, a todos. La manera en la que manejamos esta situación revela información de quiénes somos y cómo somos. La mayoría de la gente no se da cuenta de que pequeñas cosas tales como cuántas veces nos quejamos durante el día por cosas que pasan a nuestro alrededor o las veces que utilizamos frases negativas hacia otros, o sea, eso está quitando la productividad. Entonces, la personalidad reactiva. Una persona reactiva se muestra por sensaciones, por poco, ningún control sobre sus pensamientos. Como consecuencia de las personas reactivas dependen casi de manera exclusiva de los hechos, personas que los rodean. Los reactivos son dependientes, necesitan la aprobación constante de los demás para llevar a cabo una acción. Se trata de individuos propensos al estrés. Ese es el tipo de persona que ante una situación que requiere decisión o opción determinante, persona que digamos normalmente espera que sea otra la persona que tome las decisiones o espere que otros tomen la iniciativa a la hora de realizar la acción. Esto lo sigue, son personas que creen incapaces de realizar nada o bien por sí solos. Personalidad proactiva. Es una actitud en la que el sujeto asume el pleno control de su conducta vital de modo activo, lo que implica la toma de iniciativa, el desarrollo de acciones creativas, audaces para generar mejoras, haciendo prevalencia de la libertad de elección sobre las circunstancias de la vida. Esa personalidad tiene aquello que sabe identificar los problemas antes de que aparezcan y toman decisiones anticipadas. Piensan y hacen conciencia antes de actuar. Entonces, no seamos reactivos, seamos proactivos. Esa es la diferencia, que no nos dejamos llevar por las circunstancias. Ventajas de ser proactivo. Sensatez, fácil manejo de las emociones. Cuando nuestras emociones están afuera de control, es difícil mantener la calma. La actitud proactiva te ayuda a pensar antes de hablar. Buscar hacer frente a las cosas de manera correcta es buscar el mejor resultado posible. Las personas proactivas se mueven por valores, saben lo que necesitan y actúan en consecuencia. No son agresivas, ni arrogantes, ni inestables.